¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar con el curso de catequesis bautismal y quería continuar con el tema que iniciamos en el video anterior, que es la libertad. Vamos por ello aquí en el Tesoro de la Isla. Bueno, entonces hicimos una breve introducción acerca del libre albedrío, de la liberación, de la libertad. Y Jesús es ejemplo de libertad. En el huerto de Getsemaní, él tiene una oración al Padre y dice: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Digamos que la expresión no se haga mi voluntad, sino la tuya, es una expresión compleja, ya que la voluntad de Cristo es hacer la voluntad del Padre. Y sin embargo, hay una voluntad de Cristo que es contraria, que se opone al sufrimiento, ¿no? Hay dos voluntades, la voluntad natural y la voluntad racional. La voluntad natural no puede amar el sufrimiento. No, a menos que seas un masoquista, ¿no? Un sadomasoquista, una persona enferma. Esta oración de Cristo nos manifiesta la completa, íntegra humanidad del Señor, a la cual le repugna morir en la cruz, la voluntad natural, y por otro lado, la voluntad racional, que quiere hacer la voluntad del Padre, ¿no? Este conflicto interior de Jesús es muy edificante para nosotros, porque nosotros también en nuestra propia alma, ¿no? en nuestro corazón, también sufrimos conflictos, ¿no? Entre estas dos voluntades. San Agustín, a su vez, que es un maestro de la libertad, ¿no? Un hombre que ha reflexionado mucho sobre la libertad, tiene una oración que dice: dame lo que pides y pide lo que quieras. Dar, pedir, querer, ¿no? ¿Por qué? Porque San Agustín no podía superar la concupiscencia de la carne. Entonces, ¿quieres castidad?, le dice. ¿Quieres que yo sea casto? Dame castidad. Vale decir que la libertad es libertad también de pedir a Dios liberación, reconociendo que nosotros muchas veces no queremos o no podemos realizar el bien, ¿no? San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 7, tiene ese texto tan interesante, ¿no? También tan conflictivo, tan dialéctico, que dice: el bien que veo y que deseo hacer no hago, y el mal que no quiero hago. O sea, el deseo y la acción están separados en la conciencia de Pablo. ¿Por qué? Porque hay una ley en él, que es la ley del pecado, ¿no? Que no es la voluntad natural que rechaza el mal, sino que es otra voluntad, que es la voluntad de pecado, que es esto que dice Jesús, ¿no? En el Evangelio de San Juan, que el que comete pecado es esclavo del pecado. Si les parece, vamos a reflexionar acerca de esta frase del Señor, porque nosotros generalmente subestimamos el pecado. O sea, no nos importa mucho. Digo, en general, ¿no? Sí hay gente que
que es muy cuidadosa con estas cosas, pero en general, en fin, no parece que sea algo muy serio el pecado. En cambio, para Jesús, el pecado es una esencia esclavizante, posesiva, dominante, ¿no? El pecado es aquello que te domina, te esclaviza. No es algo, digamos, de poca importancia. No es lo mismo ser libre que ser esclavo. No es lo mismo ser libre que ser esclavo. Bueno, el pecado es un estado de esclavitud. Ahora bien, es Dios el que nos libera del pecado, y esto es lo que es propiamente lo que se realiza en el bautismo, ¿no? O mejor dicho, lo que se siembra en el bautismo, porque el bautismo es una semilla, ¿no? No es una planta ya frondosa y con frutos maduros. No, el bautismo es una semilla que tiene que crecer. Bien. Digo, la esclavitud del pecado está claramente expresada en la historia de la humanidad. El que comete el mal entonces no es que sea propiamente libre. Sí, lo hace usando de su libre albedrío, pero se está esclavizando. Nadie que tenga uso de razón o que tenga sentido común va a decir que un asesino, por el hecho de asesinar, es más libre que una persona que no lo es, ¿no? O que un ladrón ejerce su libertad, ¿no? Estas acciones contrarias a la ley de las cosas, ¿no? A la ley natural, a las leyes espirituales, no son acciones propiamente libres que perfeccionen al hombre, ¿no? Ya que la libertad es una perfección, sino que es un defecto posible, indeseado, ¿no? Del hecho de la libertad, ¿no? De la condición humana. Más aún, miren, para San Agustín, la libertad plena llega hasta a suprimir el libre albedrío, ¿no? Él dice en algún lugar, fíjense qué interesante, esto también es un poco de filosofía, dice: magna libertas posse non peccare, sed maxima libertas non posse peccare. En latín, ¿no? Dice, lo traduzco: gran libertad es poder no pecar, pero la máxima libertad consiste en no poder pecar. Digamos que la belleza y la grandeza, ¿no?, de Dios, que los santos ven cara a cara, les impide pecar. Digamos que el libre albedrío está absorbido por la libertad. Digamos que si, en términos humanos, ¿no?, si tuviésemos frente a nosotros un espectáculo extraordinario, no podríamos dejar de verlo. Estaríamos impedidos, no físicamente, pero sí psicológicamente, de distraernos de ese espectáculo fascinante, ¿no?, que nos absorbe todo nuestro libre albedrío. Pero para San Agustín no se pierde esa libertad cuando está asumida por la perfección de Dios. Por eso dice que es una gran libertad, es una gran capacidad el poder no pecar, ¿no? Cosa que Agustín no podía, porque él durante mucho tiempo él no podía no pecar, ¿no?, porque estaba como esclavizado, según su propia psicología, sus propias confesiones, ¿no?, que él escribió, por la concupiscencia. Él no podía no pecar. Después logró
poder no pecar, pero máxima libertad es no poder pecar. Bien, dice un santo de finales del siglo XIX, Juan de Kronstadt, ¿no? Un hombre realmente muy sabio, dice que en la Edad Moderna los hombres han sido como poseídos por una fiebre de libertad. Es la fiebre que produce una confusión mental, ¿no? Cuando estamos con calenturas, con fiebre, en fin, realmente no tenemos un ejercicio sereno, natural del razonamiento, ¿no? De la inteligencia. De alguna manera, a partir de la Ilustración, pasando por la Revolución Francesa, etc., hay un anhelo de libertad política, fundamentalmente, pero no solamente, ¿no? Libertad de expresión, libertad de comercio, libertad política de las colonias, por ejemplo, la Argentina, ¿no? Nuestro país, libertad religiosa, etc. Pero él dice que en los hombres no entienden en general lo que es la libertad. Dice Juan de Kronstadt, que hay como una especie de exaltación de algo que en definitiva desconocemos. Esto es un tema que fue muy, Juan de Kronstadt, el ruso, ¿no? Que fue muy analizado por pensadores de la época que veían que se usaba a la libertad como excusa para aprobar o permitir cosas realmente dañinas, ¿no? Cosas malas, cosa que vemos hoy en día también aquí en la Argentina y en todo el mundo, ¿no? Como siempre cuando intentan aprobar alguna ley inmoral se acude siempre o casi siempre al argumento de la libertad. Libertad de o libertad para también, ¿no? O sea, también esto, creo que Juan Pablo II habla precisamente de que la libertad, como se entiende hoy, es fundamentalmente una libertad de tal cosa, ¿no? De mis padres, de las leyes, de la moral, de la escuela, ¿no? De los profesores, pero no sabemos qué hacer con esa libertad, ¿no? Cuando la libertad fundamentalmente es no libertad de, sino la libertad para, ¿no? Eso, la libertad en definitiva, si ustedes lo piensan, no es otra cosa que la creatividad, ¿no? La capacidad creativa del hombre. Si el hombre no tuviese libertad, seríamos todos, en fin, ladrillos idénticos, ¿no? Pero gracias a la libertad podemos crear. Por eso nos fue dada la libertad, no como capacidad para destruir, para pecar, sino para construir cada uno según su propio juicio, pero siempre orientado hacia el bien, ¿no? Nunca hacia el mal. Esto es lo que a propósito también notaba Dostoyevsky, que trata mucho en sus libros acerca de la libertad y de la esclavitud, ¿no? Del pecado. Él escribió un libro titulado Igrok en ruso, que significa el jugador, donde precisamente en esa novela, una de las últimas, creo que él tuvo que escribir a propósito, porque había entrado en deuda, ¿no? Tenía deudas, porque él mismo tenía el vicio del juego, ¿no? Había perdido mucho dinero en Alemania, y entonces su editor le exige que escriba una novela, y él, porque tenía un compromiso, si no iba a contraer más obligaciones, más deudas. Entonces creo que en 11 días escribió esta novela, que es fantástica, ¿no? Que se la recomiendo, que habla precisamente de la esclavitud del pecado. Los protagonistas de esta novela, Igrok, son muchos, pero yo quería detenerme en una mujer llamada Antonita Vasilievna, una dama perteneciente a la aristocracia, esas mujeres educadas en la cultura francesa, siempre distante, señorial, ¿no?
dueña de su vida, de sus cosas, de sus palabras, aparte de una mujer muy rica, con muchas posesiones, rusa, ¿no? Antonida Vasilievna. Entonces él llega a una ciudad que Dostoyevsky llama Reutemland, ¿sí? La ciudad de la ruleta, y le muestra, bueno, hay otro personaje, todos buscan agradarle a esta Antonida porque es una mujer muy poderosa, ¿no? Pero también altiva, que no es de mezclarse con personas de clase media, ni tampoco nada. Ella es una dama, ¿no? Una princesa. Bueno, y la lleva de excursión por la ciudad de la ruleta y entra al casino, lugar donde ella nunca había estado, ¿no? Y apuesta una cosita, gana, ¿no? Y otra cosita, y gana, y de repente esta mujer se transforma en pocos minutos en otra persona. O sea, tenía en su corazón escondida una pasión, una enfermedad, que era la avaricia, ¿no? Y al ver que gana dinero gratis, ¿no? Que tiene suerte, empieza a apostar, y como siempre pasa, o generalmente pasa, ¿no? Termina perdiendo mucho, ¿no? Pierde todo su patrimonio, termina apostando sus bienes, ¿no? Su casa, su fortuna, etc. Y en pocos minutos, gracias al genio de Dostoyevsky, ¿no? Ves cómo esta persona se transforma de dueña de sí misma en esclava, y de una dama enérgica termina siendo en poco tiempo una viejita indefensa, porque el vicio le chupó la energía, ¿no? Eso es lo que muestra Dostoyevsky, que el pecado es un parásito que te absorbe, que la sangre, la energía, ¿no? Y por eso, en este caso, es el vicio del juego el que destruye literalmente a esta persona, ¿no? El que comete pecado es esclavo del pecado. El pecado, la naturaleza del pecado es posesiva, irracional también, ¿no? Recuerdo otro ejemplo de la literatura, la novela de Stevenson, ¿no? La isla del tesoro, que da nombre a nuestro canal, El tesoro de la isla, ¿no? Bien, cuando rescatan el tesoro, lo llevan finalmente, ¿no? Del Capitán Flint, etc. Recomiendo leerla, no tiene desperdicio. También hay una linda película hecha por los ingleses, ¿no? De la isla del tesoro. El tesoro está a bordo del barco, y finalmente las peleas interiores de los piratas con esto, con lo demás, lo tiran al mar, al tesoro. Y el que había organizado la expedición, ¿no? Se tira al agua, ¿no? Y el tesoro obviamente se hunde porque está compuesto por piezas de oro, de bronce, cosas muy pesadas. Y se aferra a la red, ¿no? En la cual está envuelto todo el tesoro, y se hunde y se ahoga con el tesoro. Él no afloja, no larga, no salva su vida, porque es más importante tener el tesoro que vivir, ¿no? Por eso el pecado realmente es una fuerza irracional. Estos ejemplos, ¿no? De Antonina Vasilievna, de la adicción al juego, o del tesoro, la isla del tesoro, de Stevenson, son ejemplos que muestran claramente, y son uno de infinidad de ejemplos, el carácter autodestructivo, posesivo e irracional del pecado, ¿no? Estas tres cualidades del pecado, digo del pecado en serio, no de tonterías que no son pecado, qué sé yo, no sé, decir una mala palabra, qué sé yo, muchas veces la gente no sabe lo que es el pecado y lo confunde con cosas banales y tontas. El pecado es necesariamente algo muy serio, ya que nos destruye a nosotros. Cuando Dios prohíbe el pecado, no lo prohíbe porque
lo ofenda a Él, porque la gloria de Dios no es accesible a ninguna ofensa, ¿no? Nadie puede ofender a Dios. Dios lo prohíbe porque destruye al hombre, porque es el hombre el que se hace esclavo del pecado. El pecado es una esencia del todo particular que hace que el hombre se someta a él, se esclavice en forma irracional y autodestructiva. Lo vemos en grandes cuestiones personales o políticas también, ¿no? O en pequeñas cosas. Por eso el pecado es algo serio, ¿no? Acerca de esto hay un libro de Joseph Pieper se escribe, El concepto de pecado, que él trata de traer o llamar la atención de que se ha perdido esta idea trágica, realmente dramática de la esencia del pecado, ¿no? Y se lo ha reducido a algo, en fin, banal, tonto, que no es precisamente lo que de los que nos vino a salvar Jesús. Entonces tenemos el libre albedrío, la libertad y la liberación. La liberación es ese don que nos trae Jesús, mediante el cual la libertad, libre albedrío, como capacidad moralmente neutra y debilitada, se perfecciona en la libertad cristiana. No tenemos que tenerle miedo a la libertad, ¿no? Hay un libro, Erich Fromm, un buen libro, como todos los de Erich Fromm, Miedo a la libertad. Asumir nuestra propia libertad. Nuestra libertad es, en definitiva, lo que nosotros construimos nuestro propio destino y no tenemos que delegar la responsabilidad o transmitirle la culpa a nuestros padres o a la sociedad o al vecino o a Dios o a nuestra esposa o a nuestros hijos de nuestra propia infelicidad, de nuestros fracasos, de nuestras frustraciones, ¿no? Creo que esto también es muy importante. No tenerle miedo a la libertad, al contrario, asumirla y liberarnos con la gracia de Cristo para llegar a la perfección, ¿no? Que es la libertad cristiana. Bien, si tienen preguntas acerca de esto, o comentarios o críticas, yo con gusto intentaré responderlo. Que tengan muy buen día.